Well, would like to thank Professor Varela for inviting me to be here with you. I am very frequently in Spain, but to your university, I think this is the second visit in 10 years. Paradoxical effects of antioxidant vitamins, that was his wish to deal with. But to do that, I have to introduce to you paradoxical effects of the oxidants. We are talking about antioxidants, but the oxidants, what they are and why are they so negative, with negative image. I'm going to try to deal with these topics here: free radicals, sources, positive effects, negative effects in the body, the defense lines against radicals, those are the antioxidants, among them are vitamins. What is oxidative stress? Its relationship to the pathogenesis of diseases, and antioxidants in the disease prevention. Now the paradoxal, and few examples for the paradoxical effects. Now, when we talk about free radicals, we mean not only the oxygen species, although they are from the quantity here taken, the more important, but we have also nitrogen oxides. But the oxygen species have all the origin of triplet oxygen, and we have in different steps of the synthesis superoxide anion radical, hydrogen peroxide, and this very aggressive hydroxide radical. The free radicals, I would like to remind you the question of cholesterol. We talk about cholesterol only from the negative side, but there's also a very positive side of cholesterol in the cell membrane as the basis of steroid hormones and for the also bile acids. And here the radicals, in small amounts, they are important for the cell immunity. For example, here, the respiratory burst. So the cell, monocytes, white blood cells are capable to kill pathogens, exploiting the free radicals, oxygen radicals they generate. Here, as you see, hydroxy radical, superoxide anion radical, hypochloric acid radical. With this, they kill the pathogen. But if they are not protected against these radicals, so by vitamin C, the cell will be also oxidatively damaged. So you find in the white blood cells 150 times more vitamin C than in the plasma. That is the reason why these very active cells protected against the radicals they generate to kill pathogens. Another example is when insulin talks to the receptor, its receptor, a lot of superoxide anion radicals are generated. This leads to an oxidative modification of the signaling proteins with the result of enhancing the activity of insulin. This is also a positive effect of radicals. And another example is here, the free radicals at physiological levels, very low levels, influence the proliferation of the cells and also control with the peptosis the cell growth. This is also very important, the regulation of apoptosis by oxygen radicals
and this limits the growth of cells. Now, the radicals are not coming all from outside the body. As I told you, some of them are generated in the macrophages, and also they are generated regularly in the mitochondria, in the oxidative metabolism of energy substrates, and also everywhere in the body where inflammation is, so radicals are generated. And a very potent source of radicals in the body is the transport of oxygen with hemoglobin. This is a permanently source of radicals. But on the other hand, we have from outside the body cigarette smoking, UV light, ionizing irradiation, pollution. Those are the exogenous sources. Tiene mecanismos para controlar la generación de radicales y para controlar los radicales fuera del cuerpo. Entonces tenemos las enzimas, aquí donde la veis de la producción del cuerpo, y después tenemos otros componentes que podéis ver aquí, pero todos son enzimas que tienen un papel en la defensa de los radicales, pero que juntos con la vitamina E, con los no solo las carotinas, la vitamina C y otras también. Entonces, el potencial de todos estos antioxidantes de manera conjunta es importante y se llama la capacidad antioxidante en conjunto. Si la capacidad antioxidante del cuerpo, por ejemplo, como os he mostrado, la vitamina C, la vitamina E y también otros componentes que tenéis, las proteínas, si esto no es lo suficientemente importante para contrarrestar la generación de radicales libres, entonces tenemos esta situación que se describe en la gráfica que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo, en el que se generan más radicales que la capacidad que tiene el cuerpo para controlarles o inhibirles. El estrés oxidativo, tenemos varios componentes aquí que son importantes, pero este estrés es una de las causas principales o uno de los mecanismos principales de la patogénesis de casi todas las enfermedades crónicas que tenéis por aquí. Y tenéis, por ejemplo, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, artritis, inflamaciones como artritis reumatoide y también un tipo que tenéis aquí de diabetes que tiene que ver con el estrés oxidativo también. Esta es la razón por la que nosotros estamos interesados en tener una capacidad antioxidante en el cuerpo, y esto sería muy interesante. Aquí hay unos pocos ejemplos. Los radicales libres median y aumentan el proceso de inflamación, aumentan las inflamaciones. Dan lugar a muchas fracciones de transcripción que podemos ver aquí y producen citoquinas, como los tipos que tienen en la gráfica, la producción también de diferentes proteínas, como las que aparecen aquí, que tienen que ver con los procesos de inflamación. Aquí tenemos más ejemplos de los efectos negativos de los radicales libres. Aquí podéis ver en la gráfica, por ejemplo, lo que ocurre con pacientes de artritis reumatoide. En los pacientes podemos observar menos
beta-carotino y menos otras sustancias que tienen la gráfica si lo comparamos con otro grupo de control. Estas sustancias son destruidas por los radicales libres en procesos de inflamación crónica. También tenemos más ejemplos con la fibrosis quística, que veis aquí en esta gráfica los sistemas antioxidantes y se ven cómo disminuyen vitamina E, beta-carotina, vitamina D, vitamina E y C, y abajo tenéis los otros valores de la gráfica. Y lo que aquí se muestra es que hay una necesidad de estos componentes, de estas vitaminas. Pero aquí vemos la necesidad de los antioxidantes en esta condición de inflamación, en este caso, que es bastante evidente. Y aquí tengo otro ejemplo. En unas enfermedades cardiovasculares como las que podéis aquí, y la relación con la dieta diaria, la relación, por ejemplo, de la grasa y todas las repercusiones que tiene, porque si la dieta no ofrece antioxidantes suficientes, se produce un proceso de oxidación y puede dar lugar a ciertas enfermedades como, por ejemplo, trombosis. El LDL oxidado en este caso no está regulado de manera fácil por parte de las concentraciones. Entonces, hace 30 años hubo una publicación, hace 30 años, como les he dicho, en el que se mostró que los antioxidantes, como la vitamina C, la vitamina A, para cumplir con las funciones y satisfacer las funciones fisiológicas, no necesitaban ir más allá de los niveles recomendados de ingesta. Como veis aquí, hay una línea, pero también se ha observado, por otro lado, algo prometedor en el caso de estas vitaminas, también en el caso de la vitamina A, en el que podemos observar que podíamos ver que protegen contra ciertas enfermedades con las dosis de estas vitaminas. Y eso es algo más allá de las necesidades fisiológicas. Entonces, en muchos estudios de intervención que se han publicado en todo el mundo y se han desarrollado en todo el mundo en los años 90 y que se han interpretado en los últimos años, por ejemplo, el estudio de salud física, la intervención del betacaroteno en la prevención de ciertas enfermedades, también en Estados Unidos, en China, este otro estudio que tenéis aquí, que se ha hecho en Finlandia, y otro ensayo que se ha hecho en los Estados Unidos que se llama CARET. Con estos estudios, el comité científico dijo que se podían prevenir enfermedades, por ejemplo, uno que se refería al cáncer de pulmón y otro que se refería a salud y a enfermedades cardiovasculares. Todos estos estudios se han llevado a cabo han sido monitorizados con equipos sofisticados, y los resultados no han sido tan satisfactorios como pensábamos. No se esperaba que esto ocurriera, pero parecía que no teníamos esta prevención con lo que se refiere al cáncer. No prevenía este tipo de cáncer de pulmón, porque ha habido muchas publicaciones sobre estos estudios, y voy a resumir los resultados en esta gráfica que podéis ver. El estudio ATB con 20 miligramos de betacarotino durante 5 o 10 años. Con estos 20 miligramos veis
que, por ejemplo, se aumentó, de hecho, en el cáncer de pulmón y que también había eventos cardíacos que también aumentaron. Nosotros esperábamos una prevención, pero no fue así. También el CARE se hizo con 30 miligramos de betacarotino. Y también vimos que el cáncer de pulmón aumentaba y que era mucho más de lo que esperábamos en el plan previo. También este estudio de Estados Unidos, donde aplicaron 100 miligramos aplicados y se vio que no había tampoco efectos para prevenir las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Estos son resultados que tuvieron lugar después de estos estudios que menciono. Y la explicación la tenéis a continuación y podría ser el propio estudio en el que se incluyó a personas que fumaban, que tenían cáncer de pulmón. Puede ser la dosis de tratamiento, pues que a veces era 25, que era 30 o que era 50 los miligramos. La dosis quizá fuera muy alta. Y este tercer elemento que tenéis que no se ha tenido en cuenta en el diseño del estudio y la concentración de betacaroteno del suero también es otro factor. En este sentido, normalmente tenemos de 20 a 14 miligramos, es lo que tomamos, 0,4 y quizá menos de 0,4 también de micromoles. Utilizamos la betacarotina por litro, pero estos estudios aumentaron incluso a 10 veces a concentraciones mucho más altas. Entonces quizá este ha sido uno de los problemas, las altas concentraciones. Quizá aquí habéis hecho estudios parecidos, pero betacarotino la tenemos aquí y nos da retinol. Cuando esto se oxida, da lugar a retinol o como lo que veis en la gráfica. Pero con cantidades pequeñas de esto que dan lugar a la formación de lo que veis en la gráfica es muy importante porque es responsable de la proliferación de la célula y del crecimiento de la célula. Entonces, siempre decimos que la vitamina E es importante para las células de la mucosa y para las células de la piel, que también quizá esta sea un poco la explicación. Y en condiciones de tener 20 o 30 miligramos de betacarotina durante 8 años y vitamina E nos han dado lugar a la formación de ácidos de retanoicos que tienen un efecto negativo sobre el crecimiento de la célula. Por otro lado, podemos hablar de los antioxidantes y el cáncer, que ha sido uno de los factores importantes. A ver. Ha habido buenos datos que apoyan. Ha habido datos que apoyan los efectos positivos de los antioxidantes contra la iniciación de estas enfermedades, pero la prueba era un poco contradictoria con lo que se había publicado y no había estudios clínicos ni ensayos que dieran lugar o que dieran información suficiente sobre la justificación de esta hipótesis. Con la vitamina E también tenemos efectos negativos. Se puede observar que con dosis altas
de vitaminas, de vitamina E, podemos observar ciertos efectos negativos, como por ejemplo los que tenéis aquí. En algunos casos es positivo si necesitamos suprimir la formación de estos componentes, pero aquí podemos hablar de dosis mucho más altas de vitamina E que puede dar lugar a efectos más negativos. Por esa razón, en Europa recomendamos una ingesta que no sea más alta de 300 miligramos por día, porque tenemos un efecto oxidante, si no, esto es lo paradójico, y ¿qué es clotting? Coagulación. Coagulación. Y puede tener efectos negativos, aunque no estén relacionados con la parte plasmática de la coagulación, sino que esté relacionado con otros factores. No entiendo nada. Aquí están los resultados del estudio, de estudios que he seleccionado. En el ATBC hablamos de 50 miligramos, pero en otros estudios vemos que las dosis son mucho más altas al día. Hay un estudio en Italia que también, como podéis ver, tiene 300 miligramos, en el que, excepto en el estudio de Italia, no había efectos positivos. En este estudio se hizo con 3 PLFA. Entonces, este efecto positivo quizá tenga que ver con el omega 3 y no con la propia vitamina E. Voy a intentar resumir esta parte final. También tenemos a la vitamina C, que no tuvimos tampoco resultados positivos. La suplementación con vitamina C y con otras vitaminas se demostró que no servían para prevenir de manera significativa las enfermedades cardiovasculares. Altas dosis de vitamina C puede ser incluso peligrosas. La disponibilidad cobre. La disponibilidad del cobre obtenida puede cambiar la disponibilidad en condiciones de unas dosis muy altas. También hay otro tipo de aspectos negativos, lo estamos viendo. Aquí tenemos 2.000 miligramos y vemos que estas altas cantidades pueden interactuar con la disponibilidad de otros nutrientes, pueden tener efectos oxidantes en el ADN. Esta característica es la tercera que tenéis aquí. También hay un riesgo para la formación de piedras en el riñón, pero solo en individuos que tienen predisposición. Y también se habló también de la biodisponibilidad de la vitamina B12, que también podía verse afectada si se aumentan los niveles de vitamina C. Por tanto, como veis aquí, tenemos unos principios en los que nos dicen que de 2 a 4 miligramos están bien. Quizá podemos aumentar hasta 10 miligramos sin tener ningún efecto serio, pero no se deben tomar más de 20 o 30, pero nos referimos siempre a, en este caso, personas que fuman bastante. También tenemos esta diapositiva que nos muestra
el efecto de los radicales libres con la vitamina C y la vitamina E, que podían tener un efecto positivo, como podéis ver en la gráfica. Si se toman de manera conjunta. ¿Qué podemos deducir de estos datos que hemos publicado? Que no hay relación entre vitaminas antioxidantes en forma de suplementos y el riesgo de enfermedades no comunicables que se pudieran encontrar en estudios de intervención como los que he mencionado, pero hay niveles óptimos de plasma de antioxidantes para la prevención primaria y se puede definir en adultos sanos. Es una tabla que me he saltado, pero que después, si estáis interesados, la puedo enseñar. Después, en este sentido, estos componentes también juegan un papel importante en adición a de los antioxidantes, y yo recomiendo que tomemos una dieta completa, una dieta variada, que tenga vegetales verdes y frutas, y también que haya cantidades suficientes de aceites como aceite de oliva y sobre todo nueces, que tienen un efecto preventivo en esto de las enfermedades no comunicativas. Espero que con esto no os haya confundido. La paradoja existe y los efectos paradójicos estamos intentándolos explicar y analizar.